tarea va a ser la de coordinar el espacio y el tiempo y las preguntas que los asistentes hagan llegar a las panelistas. El tiempo va a ser acotado en esta primera instancia, donde van a plantear las ideas en 12 minutos, y luego, para pasar a una segunda instancia, cuando hayan concluido todas las panelistas, de ir respondiendo a todas las preguntas o a la mayor cantidad de preguntas que se pueda. ¿Sí? Bueno, voy a dar inicio al panel presentando a la primera expositora, Marta Hernández. Ella es de Rosario, Argentina, es psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario, es psicóloga social, es directora de la Escuela Rosarina de Psicología Social, doctora Enrique Pichón Rivier, es docente de seminario de pregrado sobre clínica pichoniana, sobre grupo y grupo operativo, integró el equipo de trabajo con los coordinadores de los ingresantes de la Facultad de Psicología de Rosario. Actualmente es maestranda de la Maestría de Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Adelante, Marta. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todos. Mi exposición se va a basar fundamentalmente en unas relativas reflexiones que realizamos acerca de la salud y la salud mental de los trabajadores de salud en algunos centros de la ciudad de Rosario. Este es un tema que venía preocupándonos desde el comienzo de la pandemia en la institución, y para ello armamos un equipo de trabajo que integramos con 2 colegas egresadas de la escuela, Viviana Gersi y Bárbara Mormino. Viviana es médica, es egresada de la escuela, y Bárbara es egresada de la escuela, realizó la maestría en la Universidad Nacional de Tucumán y está estudiando también el profesorado de psicología en la UNR. Este equipo armó una breve, muy acotada entrevista semiabierta que llevamos a cabo con distintos trabajadores de distintas profesiones de la salud y de la salud mental de la ciudad de Rosario, tomando para eso distintos efectores, desde hospitales públicos a centros de salud, a uno de los centros de aislamiento que se organizó justamente por el tema de la pandemia, y también a un compañero que estaba afectado al traslado de los pacientes no graves de COVID al centro de aislamiento. Entonces la reflexión está basada fundamentalmente en lo trabajado con estos trabajadores. Nuestro marco teórico, y lo digo brevemente para ir acotando y ver de resolver el tema del tiempo, está basado desde ya en la psicología social pichoniana, en los aportes que ha hecho Ana Quiroga con posterioridad al fallecimiento de Pichón, y de otras colegas y discípulas que también vienen desarrollando distintas tareas. Hemos tomado los conceptos fundamentales que hacen justamente al desarrollo de este trabajo, entre ellos a las definiciones que sobre emergencia social ha trabajado en distintos textos Ana Quiroga, ¿verdad? Hasta ahí. La llegada de la pandemia de coronavirus a la provincia de Santa Fe se dio en un contexto político particularmente complejo. Las elecciones de octubre de 2019 significaron un cambio de gestión luego de 12 años de gobierno entre comillas socialista, que sacudió el sistema de salud, entre otros. Según las entrevistas realizadas, pudimos saber que no se concretó el necesario pase de una gestión a otra, lo que, sumado al hecho de que inmediatamente sobrevino el periodo de vacaciones, implicó que la pandemia no encontrara en funcionamiento adecuado el mencionado sistema, produciendo un gran impacto en los equipos de salud, algunos de los cuales se terminaron de conformar recién en el mes de septiembre de este año. A esto debemos sumar la renuncia en el mes de junio del ministro de Salud
y la designación de Sonia Martorano en ese periodo, que es una persona que no tiene experiencia en gestión de salud pública, sino en salud privada, lo cual fue conformando una situación muy compleja dentro del sistema y las instituciones, ¿verdad? Esto se expresa en las entrevistas, en las que también se plantea que no se entiende la política y el sistema han cambiado en 12 años, que los hospitales no son lo mismo. Que ha una falta de organización, es decir, una desorganización y falta de designaciones acordes. Muchos de los trabajadores de salud tuvieron que ser licenciados por considerárselos, entre comillas, personal de riesgo o en situaciones especiales, lo que implicó una reducción significativa del personal. Otros problemas que ellos plantean es que hubo una escasa contención en cuanto a salud mental en los distintos efectores y que muchos de estos dispositivos que se armaron rápidamente se fueron disolviendo a medida que la pandemia se desplegó. Quiero aclarar que nosotros en Rosario tuvimos un largo periodo, ¿verdad?, en el que prácticamente no hubo contagios. Y después empezó a ser, hubo momentos donde tuvimos un número de infectados similar al de Cava. Hubo otros problemas, como por ejemplo que la información epidemiológica que se transmitía era desigual, no era la misma de nación para la municipalidad que para la provincia. Además se incrementó el trabajo en los hospitales debido a que muchos trabajadores se quedaron sin obra social, y por otra parte hubo en este último periodo, después que digamos, la cuarentena empieza a aflojar contradictoriamente con el aumento, ¿verdad?, de casos de infección, hubo un gran aumento de la criminalidad, fundamentalmente en los barrios vulnerables, con heridos, fallecidos, productos de confrontaciones armadas y ataques a domicilios, lo cual también implicó una complicación para la atención en el sistema de salud, ¿verdad? Cosa que todavía sigue ocurriendo permanentemente los fines de semana. Las noticias policiales están llenas de casos de este tipo. Todos estos factores objetivos que se enuncian, o algunos de los cuales, porque es un recorte también en las entrevistas, colaboraron en la implementación de un mecanismo disociativo por parte de los trabajadores o de parte de ellos, y de depositación de los aspectos temidos, frustrantes, rechazados, en fin, de todo lo negativo en el sistema de salud y sus instituciones, provocando vivencias de soledad, desamparo, abandono y descuido, bueno, que transmiten en las entrevistas los trabajadores. Estas instituciones no fueron capaces de ofrecer el necesitado sostén y continencia vincular y subjetiva requerida para poder afrontar la intensidad de la exigencia adaptativa que la irrupción de la pandemia requería y requiere, ¿verdad?, dado la magnitud de la misma y el escaso conocimiento que se tenía sobre todo al principio. Luego se ha ido teniendo más elementos para la comprensión de cómo es el proceso del contagio, pero bueno, fue también muy difícil en ese primer periodo. Los trabajadores y trabajadoras expresaron en sus entrevistas la irrupción de síntomas como cansancio intenso, insomnio, trastornos de la alimentación, bruxismo, dolor de cabeza que se hace intolerable, incluso tiene que ver con el uso de todas las protecciones porque a veces tienen que hablar a los gritos, sensación de embotamiento, variaciones del estado de ánimo, estrés, desgano, desasosiego, llanto, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, angustia, tedio, tristeza, aumento de las conductas adictivas, etc. Y expresaron también que en dichas entrevistas que al principio fue todo un gran shock, que la atención fue insoportable,
que se entró en pánico y se la pasó muy mal. Alguien dice, sentí miedo por la sobreinformación y a la muerte. El silencio en la calle, las ambulancias que sonaban, los datos de Europa. Se habla también de las condiciones en las que se trabaja, planteando que es una jornada laboral muy devastadora por la tensión, por las urgencias, por los contagios y por la duración de las mismas. Surge con gran intensidad el miedo al propio contagio, al de los compañeros y hacia la familia y también a la muerte. En algunos efectores hubo una gran desestructuración y reorganización de las tareas que llevó a que se tuvieran que tomar funciones totalmente impensadas, como por ejemplo administrativas, administración de medicamentos, distribución de los mismos, que fue, produjo una merma del trabajo profesional específico. Hubo también un cambio en el modo de atención, se instalaron las consultas telefónicas, se suspendió la atención presencial, salvo en casos extremos. Frente a todo este dolor, lo que nosotros veíamos en el equipo y padecimiento, surge en los trabajadores la necesidad de identificarse, de encontrarse con ese otro íntimo, fortaleciendo la integración y la pertenencia, depositando el aspecto de los aspectos positivos, ¿verdad?, del encuentro, la satisfacción, el sostén y la contención justamente en los equipos de trabajo. Entonces surge una fuerte valoración de las reuniones de los equipos. Se habla de que la vinculación se fortaleció, hasta se creó un espacio para recargar fuerzas. Cuentan algunos ejemplos que no voy a incluir porque voy a pasarme de los minutos. Nos apoyamos, hablamos, nos compartimos, nos escuchamos, nos colaboramos. Independientemente de la función, estamos asumiendo muchísimas tareas. Nos apoyamos entre nosotros, al más flojo lo levantamos. Creo que el acompañamiento grupal fue fundamental. Si bien estuvo también el acompañamiento de los amigos y de la familia, fue fundamental el de mis compañeros y compañeras de trabajo, que es lo que me ha sostenido y he intentado sostener. Justamente en relación a esto es que van empezando a aparecer algunas propuestas de abordaje de los conflictos que tienen que ver justamente con que, por ejemplo, tendríamos que juntarnos para solucionar los problemas. 2 minutos más, Marta. En el equipo de trabajo, ¿verdad? Bien, hasta ahí. Cierro. ¿Cierro? Ni conclusiones ni nada. 2 minutos. Bueno, conclusiones. Algunas cosas. Que la pandemia agravó, ¿verdad?, las condiciones ya preexistentes del sistema de salud. Y que ha habido muchísimas luchas que todavía están, por ejemplo, en este momento se están solicitando las vacaciones obligatorias, que el ministerio contestó que no están en agenda. Es decir, ha habido muchísimas luchas de los trabajadores y trabajadoras por las condiciones de salud que venían dándose y que se reafirmaron y reforzaron durante todo este periodo, ¿verdad? Y en este último tiempo, además, se ha agravado la situación con el tema de que con mucha frecuencia, es decir, cada 2, 3, 4 días, hay fallecimientos de compañeros de trabajo, lo que esto ha generado una gran conmoción que implica despedidas colectivas y que por esa razón, bueno, para cerrar queremos saludar, felicitar y abrazar simbólicamente a quienes cotidianamente le ponen el cuerpo a la pandemia y a leer unas pequeñas palabras, un fragmento de un texto de un enfermero, Fernando Ceballos, del Hospital Central de Reconquista, que dice brevemente así. Lo escribe ante la muerte de una compañera de trabajo, que es lo que tenemos por delante para afrontar, ¿verdad? Su fortaleza le hizo resistir todo este tiempo.
Su juventud la sostuvo en esa lucha desigual contra lo desconocido. Me imagino a esos compañeros y compañeras que la tuvieron que desconectar. ¿Cómo queda una persona después de semejante tarea? ¿Cómo queda ese trabajador y esa trabajadora de la salud después de ver morir a una compañera? El tema ahora, más allá del temor al contagio, es cómo seguir, porque hay que seguir, porque somos los que estamos ahí para cuidar al que está sufriendo. Somos profesionales, pero somos seres humanos. Sufrimos, nos agotamos, nos enojamos, nos desahuciamos, nos alegramos, nos sorprendemos, nos angustiamos también. Juntarnos es lo único que nos ayudará a sobrellevar esta tragedia y también gestar otros horizontes más solidarios, más insurgentes, más del cuidado, más nuestros. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, vamos a dar paso ahora a Lesibania Mota, bienvenida de Brasil, de Salvador de Bahía, doctoranda en Salud Pública y Salud Mental, máster en Psicología Social y de Trabajo, docente y miembro de la Coordinación Técnica del CIEG, coordinadora de grupos operativos del CIEG, de Salvador de Bahía, Brasil. Por favor, adelante. Obrigada, Mercedes. Boa noite a todos, a todas e todes. Gratidão em poder participar e estarmos juntos, refletindo e tentando encontrar possibilidades de continuar caminhando com um fenômeno que é universal, mas que se apresenta seguramente com suas particularidades e singularidades nas distintas continentes, nas distintas regiões e das distintas formas. O meu desafio aqui hoje, nesse tempo que nós temos, é abordar as múltiplas dimensões da pandemia do Covid-19 no Brasil e seus impactos sobre as condições de vida, adoecimento, saúde e saúde mental. Obviamente que vou falar de um panorama geral, para que possamos pensar um pouco a tragédia que se assola sobre o Brasil nesse momento. Então, se pensarmos o Brasil, um país que tem uma população estimada em 231 milhões de habitantes, que tem seu histórico, tem problemas históricos e estruturais, o capitalismo subdesenvolvido, como nas palavras de Mário Testa, argentino, com heranças escravocratas e anos de ditadura militar, com seu frágil processo democrático e participação popular efetiva. Para se ter uma ideia, no último ano nós temos 50% da população que declara imposto, que vive com 124 a 328 dólares por mês, mais de 50%. E 10% da população que vive com entre 2.700 e 27 mil dólares. Então, já de antemão, derivam as nossas desigualdades históricas e que incidem sobre as determinações sociais e de condições de vida, e que se tornam mais bizarras, mais sinistras, sobre um contexto de pandemia. Dialeticamente, curiosamente e paralelamente, dentro desse cenário de acirrada desigualdade social, nós temos um sistema de saúde e uma política de saúde considerada uma das melhores do mundo. Uma política que é universal, que é gratuita, mas que carece de investimento para ter a qualidade necessária. Então, nós trabalhamos a partir de um movimento reconhecido de reforma sanitária brasileira, com a concepção de saúde ampliada, que é a biopsicossocioespiritual. É um sistema de saúde que está garantido pela Constituição Federal, como um dever do Estado, que se garante mediante políticas sociais e econômicas, e que não lida só com a ausência de doença, mas com condições favoráveis de vida e o transcorrer da saúde. E que essa política de saúde é operacionalizada através de um sistema gigantesco, chamado Sistema Único de Saúde, que atende a toda e qualquer população,
do momento do nascimento da atenção primária em saúde, de uma vacina, de uma consulta pré-natal, do fornecimento de uma medicação, de um atendimento de emergência se a gente cai na rua ou se tem algum acidente de automóvel, qualquer outra coisa que precise de ambulância, até o transplante. Então, todos os níveis de atenção são cobertos pelo Sistema Único de Saúde, ainda que careçam de mais recursos para que se efetive a sua qualidade. E é sobre esse duplo paradoxo que nós estamos vivenciando essa pandemia. Com uma emergência sanitária decretada em 11 de março de 2020 e que até hoje, 8 meses depois, não dá sinais de arrefecer. Nós temos hoje 5.500.000 casos confirmados. Quando eu preparei essa atividade, eram 162 mil óbitos no dia 10 de novembro. Hoje, 13 de novembro, nós estamos em 164 mil óbitos. Isso é impactante para quem ainda não fez uma dissociação. Por muitas semanas, vivemos um platô de mais de 1.000 óbitos por dia. Isso significa 5 Boeings, 5 aviões de grande porte caindo todos os dias na cabeça da população brasileira. Permanecemos ainda entre uma taxa de letalidade de 3%, quando a OMS preconiza 2,5% para a Covid, e já estivemos em 7% de letalidade. Entretanto, as desigualdades que eu falava anteriormente se apresentam aqui também, entre aqueles que adoecem de Covid e aqueles que morrem pela Covid. Todos os gráficos, os estudos epidemiológicos mostram, por exemplo, aqui onde eu estou, no estado da Bahia, as áreas onde mais se contaminam são as estratificações classe média alta. E onde mais se morre são as estratificações média-baixas. Idosos, sexo masculino, população negra e parda das áreas periféricas. A nossa pandemia, ela tem múltiplos efeitos. Nós vivemos muitas pandemias dentro de uma pandemia. Nós vivemos situações econômicas com o aumento do desemprego. Hoje nós estamos em torno de 15% da população economicamente ativa desempregada. Gastos públicos beirando para 2020 870 bilhões de déficit público. Nós temos hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,5% da população vivendo em situação de extrema pobreza, ou seja, 13 milhões de habitantes, aproximadamente 3 vezes a população do Uruguai. Nós temos a diminuição do PIB, um PIB negativo, mas paralelo a isso foi preciso implementação de auxílio financeiro, que deve findar agora em dezembro, para poder arrefecer a situação de fome e de outras mazelas sociais. A pandemia, em sua dimensão sociocultural, a gente já viu que é esse aumento das desigualdades entre quem mais adoece, quem mais morre, quem mais tem acesso aos serviços de saúde e quem não tem. Nós temos um aumento já detectado da população em situação de rua, aumento da violência doméstica e violência contra a criança e também violências de natureza sexual, violação de direitos trabalhistas de toda a ordem e principalmente pela expansão predatória da uberização do trabalho e da vida humana e a violação dos distintos povos, dos povos originários, a população indígena e a população vulnerável. A pandemia, no seu efeito político, seria só um seminário para falarmos disso, da nossa ingerência política, da nossa falta de governabilidade, da nossa falta de direcionamento político, eu estou falando no âmbito federal. Nós ficamos sem ministro da saúde em plena pandemia. Nós temos um presidente da República que brinca com a vida das pessoas. Eu vi no vídeo que ele falou que era uma gripezinha.
Queríamos hoje não poder, me sentir contemplada em dizer que só foi aquela frase, mas me sinto muito envergonhada de dizer que tivemos muito mais outras frases infelizes. Nós temos omissão de dados oficiais, nós temos uma profusão da anticiência, parece um obscurantismo que estamos vivendo no Brasil, e ainda a corrupção com recursos de combate à Covid-19. E, obviamente, sobre a saúde e a saúde mental, nós temos hoje agravos de todas as ordens, o próprio Ministério ainda, lá no início, quando tínhamos um ministro da Saúde, fez uma pesquisa e temos confirmado o aumento do transtorno de ansiedade, aumento de estresse pós-traumático, um aumento acentuado da depressão, aumento do uso de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas. Nós temos um aumento significativo de procura por consultas psiquiátricas e por medicalizações, e a ação mais efetiva do governo nesta área foi aumentar a compra de ansiolíticos. Nada mais. Em termos de saúde, temos uma explosão de outros agravos relacionados, dentre outras coisas, ao arrefecimento das desigualdades e condições de vida e o medo, para algumas pessoas, de comparecer ao serviço de saúde. E temos ainda um efeito curioso no Brasil, que diante desse cenário, nós ainda temos uma população na rua, que não cumpre as medidas de segurança. E o que nós estamos pensando em relação a isso? Porque nós acreditamos que é preciso fazer uma adaptação ativa a esta realidade tão sinistra, tão inóspita para nós brasileiros nesse momento. E para isso, nós do CIEG e a psicologia social tem sido importantíssima para repensarmos. Estamos em processo de reelaboração permanentemente do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso fazer. Estamos falando disso a partir do CIEG, do Centro Interdisciplinar do Estudo Grupal, desde que começou esse período, e temos nos consolidado como um espaço de escuta, sustentação e apoio à sociedade e aos distintos segmentos que nos procuram. Para isso, precisamos reestruturar nossas atividades, que migraram para online, com rodas de conversa sobre temas distintos, alguns cursos nossos que passaram para esse formato, e principalmente, estamos fazendo um grupo de estudos para discutir e compreender este fenômeno da virtualidade e grupo operativo. Já estou concluindo. Como novo ponto de partida, eu sinto que nós precisamos, primeiro, compreender, e do ponto de vista da psicologia social e do CIEG, compreender e contribuir para uma reconfiguração social. Agora, nesse momento, a partir desse espaço que nós estamos fazendo aqui hoje, mas aquilo que nós já vemos fazendo desde abril. Sinto que é preciso ampliarmos o ecro-pichoniano, dialogar com a coexistência das dimensões virtuais, presenciais, na organização da vida e do trabalho. Nada será como antes. Intensificarmos a difusão da psicologia social e da técnica de grupo operativo como campo de saber e dispositivo de intervenção capazes de fazer efetiva contraposição ao cenário de caos e adoecimento social que nos acomete. E temos como exemplo a população do Chile e seu processo assembleário para configurar sua nova Constituição, mesmo nesse contexto. Por isso que digo que reconfigurar agora. Para concluir, Dos minutos, Alexia. Já concluindo, para concluir, eu deixo uma mensagem que, assim como o Pichon nos convida à esperança para planejarmos, Paulo Freire também nos convida a esperançar. Esperançar, que é do verbo esperançar, que é diferente de esperar. Esperançar é se levantar, juntar-se com outros, para fazer de outro modo, resistir e construir, e reconstruir. Sigamos. Muito obrigada. Muchas gracias, Alexia, muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar ahora. Invito a que se hagan preguntas para que después se pueda hacer un espacio de intercambio.
Vamos a ir ahora a Dolores Loli Caliñanes. Ella es de Rosario, Argentina, es doctoranda en psicología de la UFRO, psicóloga de la Universidad de Rosario y psicóloga social. Psicoterapeuta formada en línea clínica pitoniana, tiene una extensa producción editada y tiene publicados libros de su especialidad. Dirige grupos de estudio en distintas ciudades, dictó seminarios de pregrado sobre clínica en la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Rosario, fue docente del seminario de posgrado sobre la concepción clínica de Enrique Pichon Rivière en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y es docente en la maestría de Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Loli, adelante, por favor. No se te escucha, Loli. Ahí está. Ahora sí. Sí. Bien, Bueno, bien. porque habíamos apagado el audio y después el micrófono. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con todos y todas y que podamos encontrarnos en este espacio y transmitir de alguna manera nuestras experiencias, además de que creo que nos hace bien poder tener este encuentro a nosotros mismos, ¿no? Bien, yo me voy a basar, para no hacer toda la introducción, me voy a basar en lo que planteó Ana Quiroga sobre el trauma social, porque en realidad lo que yo hago es un recorte clínico sobre unos 40 y tantos pacientes que vengo trabajando desde el mes de marzo, donde empezó nuestra cuarentena oficialmente. Es un recorte clínico porque no abarca todo lo que quisiera expresar, abarca solo una parte. Lo voy a hacer, voy a tratar de expresarlo a manera de viñetas, tal cual lo dicen los pacientes, y después voy a plantear una conclusión. ¿Por qué digo que tomo esto que plantea Ana sobre quiebre social? Yo había estado pensando que esta pandemia nos pone a todos en una situación disruptiva. La situación disruptiva es un proceso que se implanta de pronto, súbitamente, que tiene una gran intensidad y cambia para siempre, radicalmente, nuestras vidas. Entonces, realmente es un trauma social que deviene en trauma subjetivo de acuerdo, o sea, la intensidad de ese trauma subjetivo va a tener intensidad, valga la redundancia, de acuerdo a las capacidades yoicas de cada persona. Si el yo es más frágil, cuenta con menos elementos, con menos instrumentos, con menos recursos para afrontar la realidad, se transformará este padecimiento psíquico que decía Ana en patología. Y si no, será un padecimiento psíquico más llevadero, porque podremos ir adaptándonos psíquicamente con el tiempo, con el transcurso del tiempo, a la situación de una manera activa. Pero bien, los que nos consultan clínicamente realmente desencadenan una situación patológica. Entonces, yo me voy a referir a los motivos de consulta en pandemia y a las distintas vivencias expresadas por los y las pacientes.
Generalmente lo he sintetizado de esta manera. Aparece la tristeza, la ansiedad generalizada, la angustia que se expresa con dolor en el pecho y un nudo en el estómago, el desgano, la bulia, la apatía, la dificultad para levantarse en las mañanas, el insomnio, la ruptura del orden cotidiano. Las representaciones del espacio y del tiempo, como decía Ana Quiroga, están trastocadas y esto se ve en la clínica. El miedo a enfermarse y a que los seres queridos enfermen. El miedo, el temor a una muerte que es inminente, cercana, concreta. El pánico, la ansiedad persecutoria demasiado elevada, la desesperanza, el escepticismo, la desconfianza, el temor al derrumbe económico y la realidad del derrumbe económico. Ante la pérdida del trabajo y ante la situación social que no conocemos, y bueno, otros compañeros abundarán en esto, ¿no? Un sentimiento de vulnerabilidad, soledad, el aumento de ansiedades depresivas por la pérdida de personas queridas, y un elemento que es la reactivación de duelos internos nunca suficientemente elaborados. Esto creo que es algo muy importante porque la pandemia, la cuarentena en particular, ha hecho que a muchos y muchas de nosotros, y a los pacientes, por supuesto, nos ha llevado a conectarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Bueno, y nuestros mundos internos tienen vínculos mejores y peores, es decir, tienen escenas internas pobladas de personajes más benévolos o más demoníacos y malignos. Hay que ver qué demonios nos habitan a cada uno. Entonces esto a veces se hace muy difícil porque tenemos más posibilidad de reflexión, y si no es de reflexión, de conexión con nuestro mundo interno. Ese es todo un tema que daría para escribir mucho y para hablar mucho sobre esto. Porque nos hemos quedado muchas veces solos y solas con nosotros mismos. Bueno, esta situación nos ha llevado a aprender a ver a los otros y otras a través de una pantalla, a manejar distintas plataformas. Y el cambio de vincularidad no ha sido tarea, no es tarea sencilla. Yo he trabajado durante todo este tiempo por WhatsApp, por videoconferencia, a veces por Zoom. Bueno, ha sido todo un desafío porque nos llevaría también a toda otra temática a desarrollar cómo trabajamos los y las terapeutas virtualmente, cómo es el encuadre y cómo es la vivencia nuestra y la de los pacientes y las pacientes. Otro tema, ¿no? Bueno, algunas viñetas de lo que hemos trabajado. Dice una persona, yo socializaba mucho, empecé a cambiar de carácter, perdí la risa. Ahora aparece mucha tristeza cuando me despierto sobre todo. Me cuesta levantarme. Tengo varias reuniones virtuales, pero me falta la corporalidad. Me genera mucho malestar, estoy irritable y hostil. Otra persona dice, la pandemia agravó todo. Las expectativas que se habían generado este año de estar mejor en nuestro país, ¿no? Quedaron frustradas. Las actividades abiertas no son normales. Hay que pedir turnos online
para todo. Hay que distanciarse. El encuentro está prohibido. Bueno, en distintos grados la depresión abunda. Desde cuadros severos de depresión, pasando por depresiones menores, por distimias, que sería un estado permanente de desasosiego, y depresiones reactivas, que son depresiones que se instalan por lo traumático del momento. De estos cuadros clínicos, las distintas expresiones de los y las pacientes son, por ejemplo, tengo mucha depresión por días enteros, no me levanto de la cama, ya no manejo, tomo mucho alcohol y pastillas, necesito apagar mi mente, no hay ninguna motivación en mi vida. Otra persona dice, siento mucha tristeza, estoy preocupada porque estoy deprimida, me cuesta levantarme. Se vuelven más conscientes los recuerdos dolorosos, todo lo traumático de mi vida. Se reactivó el recuerdo de mi abuso sexual, ¿no? Tengo pesadillas, estoy desconectada de todo disfrute. Los vínculos son muy escasos, perdí contactos. Hay mucho miedo, hay mucho aislamiento. Otra persona dice, ahora recuerdo a mi hermano que se suicidó. También mi tía. Mi mamá fue decayendo y falleció. La tristeza se instaló en mi pecho. Otra persona dice, me siento muy frustrada. No me puedo desarrollar laboralmente. Esta pandemia cortó todos mis proyectos y no tengo motivación laboral. Estoy irritable, me enojo, descargo la ira en mi pareja, me agobia mi hijo, después me siento culpable. Estoy angustiada, paralizada, lo virtual me estresa. La incertidumbre, la ausencia de certezas, instaló en muchas personas una vivencia de vértigo, que genera ansiedades muy elevadas y en ciertos casos hicieron que los ataques de pánico se tornaran cada vez más frecuentes en la consulta. Por ejemplo, no estoy bien físicamente, dice una paciente, siento vértigo, perdí. No te escucho. Tenés cerrado el micrófono. ¿Está? Bueno, sigo y supongo que tengo que ir cerrando. Tengo miedo de enfermarme. La certeza de la muerte es una posibilidad cercana y concreta. Bien, hay otras patologías que se agravaron, como son las neurosis obsesivas. Las ideas intrusivas y la compulsión a ejercer actos, los actos que impelen estas ideas intrusivas. Supongo que tengo que ir cerrando, ¿no es cierto? Eso es lo que me querés decir, favor, Mercedes. Sí, por favor. Bien, no, bien. Bueno, en estas patologías más graves, bueno, son pacientes que yo ya venía atendiendo, como patologías borderline, neurosis obsesivas graves, psicosis obsesivas. Lo que hemos podido hacer con los tratamientos es crear una endija para que esto no se agrave de diferentes maneras. A modo de cierre y de conclusión, el pasaje hacia procesos que nos encausan hacia la salud, la creatividad y la adaptación activa
a la realidad, ¿no? Ha tenido relación en el transcurso de estos meses con la posibilidad de elaborar proyectos individuales y colectivos. En realidad, la evaluación que yo he ido haciendo de los procesos terapéuticos ha llegado a sorprenderme a mí misma, porque de esta manera, trabajando virtualmente, hay muchas cosas buenas que se han dado en relación a la construcción de proyectos. Por ejemplo, casamientos, nuevas uniones o nuevas convivencias, ruptura de parejas disfuncionales. Bueno, hemos compartido... Loli. Perdón. Lo lamento, Loli. No, bueno. Despedite, por favor, después seguís contigo. Bueno. Seguís porque las panelistas de Perfecto. Europa están muchas horas atrasadas respecto de nosotros. Está bien. Pido disculpas, Pido disculpas. No, está bien. Bueno. Esto, sobre todo, remarcar el tema de la esperanza y del proyecto. Eso es lo que ha podido hacer evolucionar a los pacientes que ha atendido en terapia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Violeta Suárez. Ella es de Madrid, España, y están muchas horas, o sea, ya es muy noche allá en España. Ella es psicóloga clínica, es psicoterapeuta grupal, es miembro de la Asociación Área 3 y docente de la Escuela Área 3, Asociación para el Estudio de Temas Grupales, Psicosociales e Institucionales del Centro de Salud Mental Majadona, Madrid, España. Adelante, por favor, Violeta. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Buenas noches desde España. Cuando comenzó esta terrible epidemia en el mes de marzo, nadie pensó que sería una situación tan duradera. Al inicio fue la incredulidad, era algo que pasaba lejos de nosotros, a distancia, les pasaba a otros. Poco a poco se fue aproximando, nos fue tocando, nos fue cercando. Y para cuidarnos tuvimos que poner distancia de los otros. Nos sorprendió, nos impactó, nos conmocionó y nos colocó en una situación de respuesta de supervivencia. Era una emergencia global y respondimos con solidaridad, con cooperación, con cuidado mutuo. Dimos lo mejor de nosotros mismos, nos sentíamos unidos a los otros. La distancia social impuesta como medida protectora era entonces más bien distancia física. Nos sentíamos unidos frente a un peligro desconocido y a un enemigo común. Pero nadie pensó que sería una situación que podía llegar para quedarse. ¿Quién sabe hasta cuándo? El esfuerzo sostenido causó un profundo agotamiento. La cotidianidad se vio convulsionada, las instituciones nos abandonaron. Los políticos nos decepcionaron, la incertidumbre se hizo insostenible. Sufrimos pérdidas que nos impusieron asumir en condiciones inhumanas y los efectos de la pandemia empezaron a aparecer en todos los ámbitos. Algunos de estos efectos aún no han sido reconocidos como tales. Veremos su desarrollo en los próximos años, probablemente. Al principio sufrimos la angustia de enfrentarnos a diario a la muerte, a la impotencia, a la ausencia de recursos para abordar la enfermedad, al desbordamiento permanente de la situación, al desconocimiento del tratamiento más adecuado. Los profesionales sanitarios exponían su vida para salvarla de otros. Eran héroes. Todos los días eran aplaudidos a las 8 de la noche en los balcones de los hogares en los que el resto de los ciudadanos vivían confinados. De ellos dependía nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Pero esta tremenda depositación ocultaba la dura realidad de un sistema sanitario depauperado desde hace años por un capitalismo que propugna un modelo de gestión en que los recursos se destinan a los centros que demuestran una mayor eficiencia en la gestión, captando más pacientes. Una perversión. En aquellos momentos se producía el reconocimiento de todos aquellos que hacían posible que la vida en confinamiento fuera más llevadera. Los sanitarios que se dejaban la piel, los profesores que duplicaban su trabajo en las clases online, los dependientes de los supermercados que se exponían a diario, los trabajadores del transporte, los basureros, las limpiadoras. Pero no obstante, nadie cuestionaba, nadie se interrogaba si se les proporcionaban los medios adecuados, si tenían un salario justo, si podían elegir lo que hacían. Y mientras tanto, el COVID-19 seguía entre nosotros,
marcando nuestras relaciones, determinando nuestra salud y nuestra economía, incidiendo en las decisiones políticas que a su vez determinan nuestra salud y nuestra economía. Y mientras tanto, asumimos que la vida cotidiana debía detenerse tal como habíamos conocido para protegernos. Pero muchas personas no podían hacer eso. Detener su cotidianidad era exponerse a otra amenaza, la miseria y el hambre. Para otras, el confinamiento supuso una mayor exposición a la amenaza más cercana, la violencia diaria en los vínculos familiares. Para los jóvenes, impactó de una forma significativa en el área de las relaciones y de la sexualidad. Para los niños, al principio fue una fiesta, quizá, pero pronto empezaron también a sufrir el aislamiento de sus amiguitos y el retraso en las tareas escolares. Los que se llevaron la peor parte fueron nuestros viejos. Los ancianos sufrieron el mayor impacto de la mortalidad del virus y posteriormente sufrieron y sufren aún el mayor impacto del aislamiento emocional que ha supuesto las restricciones de contacto social. Su mayor temor es la soledad, más que la muerte. En Europa y en concreto en España, tras los primeros 3 meses de confinamiento casi total, se comenzó el proceso de desescalada con la progresiva incorporación a la actividad económica y social en lo que era el camino a lo que se denominaba la nueva normalidad. Era preciso salvar la economía, pero ¿qué economía? Cuando no se protegía la vida de las personas. El planteo dilemático era elegir entre la bolsa o la vida. Más tarde se suspendió el estado de alarma y se volvió al trabajo presencial, a las reuniones familiares, al transporte público, pero muchas cosas seguían confinadas, es decir, cerradas, sin funcionar o funcionando disfuncionalmente mientras se emitía el mensaje de que la epidemia estaba controlada y podíamos ir retomando la vida cotidiana. Los organismos oficiales que proporcionaban el acceso a los diferentes tipos de ayuda eran inaccesibles. Solo funcionaban y funcionan, de hecho, con cita previa y para poder solicitar dicha cita existe solo un teléfono al que no contesta nunca nadie. Y si pides la cita telemática, será un proceso imposible de completar siempre por varios motivos. Pero había que salvar la economía. No se protegió adecuadamente a las personas y aún menos a las más vulnerables. El Estado y las instituciones fallaron. Pero como decía un compañero, las instituciones cerraron y las redes se abrieron. La respuesta de las redes microsociales ha sido mucho más eficaz y solidaria. Las redes sociales, las reales y las virtuales, nos han servido de soporte. Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud, al menos en España, ha volcado la mayoría de sus ya escasos recursos en la atención a la pandemia, descuidando en gran parte el resto de las patologías que se atienden habitualmente, patologías crónicas que suponen un factor de vulnerabilidad más. La atención primaria, que en el primer escalón de la atención es el primer escalón de la atención sanitaria y la piedra angular de cualquier sistema sanitario, ha dejado de atender presencialmente en su mayoría a los pacientes, produciéndose demoras incluso en la atención telefónica. Se han suspendido intervenciones quirúrgicas no urgentes y también muchas de las citas de seguimiento de otras especialidades. Las personas se sienten desamparadas, impotentes y desilusionadas. Pero además, las personas tienen serios problemas económicos, dificultades para afrontar el día a día, han perdido el trabajo y no saben cuándo volverán a tenerlo. Los más jóvenes no ven en su horizonte la posibilidad de una vida autónoma. Los de más de 50 años ven desaparecer cualquier proyecto de futuro. Y los que tienen problemas crónicos de salud han visto interrumpido su seguimiento con un empeoramiento de su estado y un aumento de su fragilidad. La incertidumbre se instala en nuestra cotidianidad y viene para quedarse. Así que, como decía Pichón, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Yo trabajo en un servicio de salud mental de un hospital público de la Comunidad de Madrid, donde desde el inicio hemos continuado con la atención psicológica a nuestros pacientes y al personal sanitario. Al inicio se realizó de forma telefónica y posteriormente se ha ido incrementando la atención presencial. Lo primero que se suspendieron fueron los grupos terapéuticos y hemos tardado más de 6 meses en poder encontrar el modo de retomar los tratamientos grupales de forma presencial. Ha habido que vencer resistencias, tanto institucionales como personales, por nuestra parte y por parte de los pacientes. Pero somos conscientes que en estos momentos, más que en cualquier otro, la posibilidad de participar en espacios grupales es un factor protector para la salud mental de todos.
Mi propia experiencia en primera persona durante este tiempo me ha mostrado la fuerza de lo colectivo para soportar situaciones de desesperanza y dolor y para la creación de proyectos sostenedores. En relación a los efectos de la pandemia sobre la salud mental, no voy a extenderme, dado el poco tiempo que tenemos. Las panelistas anteriores han mostrado ya algunos de esos datos y si es preciso los podemos contrastar después en el diálogo. Pero sí quiero mostrar algo que hemos observado y es en los pacientes que han pasado por el COVID. Se dan muchos trastornos de memoria, de atención y de concentración en estos pacientes. Y hay una cosa que se denomina ahora mismo, un tipo de síndrome que se denomina COVID persistente, que es la permanencia de los síntomas de cansancio, de malestar, de dolores musculares, de ánimo bajo, de disnea, de ansiedad, de dificultades de memoria y concentración en pacientes que han sufrido la infección desde hace más de 6 meses, es decir, que han acabado, que se han repuesto teóricamente de esa infección y que persiste con una serie de síntomas que son bastante incapacitantes y que de momento no son reconocidos como tales. Son invisibles y esto puede ser un problema en el futuro. Bueno, para ir terminando, solo quiero traer una reflexión propuesta por Richard Horton, el editor de la prestigiosa revista científica The Lancet. Horton propone que la COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia. La noción de sindemia fue concebida por primera vez por Merrill Singer, un antropólogo médico estadounidense en la década de los 90. Una sindemia es una epidemia sinérgica, es la suma de una o más epidemias o enfermedades que interaccionan y exacerban el pronóstico y que se desarrollan precisamente bajo las condiciones de inequidad sanitaria causada por la pobreza, el estrés o la violencia estructural. Horton utiliza acertadamente este concepto para describir cómo la COVID-19 se agrupa siempre con condiciones preexistentes de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la patología cardiovascular. Interactúa con ellas y es impulsado por factores políticos, económicos y sociales más amplios. Dice Horton, la consecuencia más importante de ver a la COVID-19 como una sindemia es subrayar sus orígenes sociales. La búsqueda de una solución puramente biomédica para la COVID-19 fracasará, a menos que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir las profundas disparidades. Nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras contra el COVID-19. Continúa Horton. Agregaría una ventaja más. Nuestras sociedades necesitan esperanza. La crisis económica que avanza hacia nosotros no se resolverá con un fármaco ni con una vacuna. Se necesita nada menos que un renacimiento nacional. Acercarse a la COVID-19 como una sindemia invitará a una visión más amplia que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Y desde luego que no es igual en todos los países. En Nueva Zelanda, por ejemplo, donde la respuesta institucional a la crisis del COVID-19 ha sido ejemplar, esta pandemia es pandemia, no es sindemia. En este sentido, las sindemias nos permiten reconocer cómo los factores políticos y sociales impulsan, perpetúan o agravan el surgimiento y el agrupamiento de enfermedades o cómo pueden mejorarlo. Acabando la redacción de este texto, tuve conocimiento del discurso de David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, cuya lectura o visionado les recomiendo encarecidamente. Me pareció oportunamente relacionado con lo expresado por Horton. Entre otras cosas, dice, nuestra revolución es la revolución de las ideas. Estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes, de los códigos de la cultura de la vida, de los cánones civilizatorios de una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza y con la vida individual y colectiva. De construir nuestro summa camaña, de nuestro summa calle, que es garantizar el bien individual y el bien colectivo o comunitario. Su discurso me ha parecido una concreta y real articulación con la propuesta pitchoneana de gestar proyectos colectivos para planificar la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta.
Vamos a dar ahora paso a la última panelista, Rosa Jaitín. Ella es de Lyon, Francia, es doctora en psicología clínica, psicoanalista de grupo, familia y pareja. Ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires y es actualmente profesora asociada al Laboratorio de Psicopatología Clínica de la Universidad René Descartes de París 5, secretaria de Asuntos Internacionales de la Sociedad Francesa de Terapia Familiar Psicoanalítica, presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia. Ha trabajado en Argentina con Enrique Pichon-Rivière y Fernando Ulloa, y en Francia con René Caes. Es directora científica de Absilien. Adelante, por favor, Rosa. Sí, muchas gracias a todas ustedes por las exposiciones, porque voy a poder retomar algunas cosas que ustedes ya plantearon. A mí me es un placer enorme poder participar en esta doble pertenencia que tengo franco-argentina, que es mi doble pertenencia afiliativa. Yo agradezco a la escuela el haberme invitado a poder participar y compartir con ustedes este momento que es crucial en la historia de los pueblos. Para mí sentirme en América Latina me abren puertas. Me abren puertas a la esperanza de que todos tengan todo. Para retomar las palabras de David Choquehuanca, yo también estuve, Violeta, muy conmocionada por su discurso, que es un canto realmente a la vida y a la esperanza. En los últimos años nos hemos enfrentado a cambios que han alterado las principales categorías de tiempo, de espacio, de causalidad y que tienen efectos directos en las estructuras familiares, sociales y de pareja. El ritmo acelerado de los cambios ha perturbado los fundamentos de las temporalidades subjetivas, personales y colectivas, y también las formas de poder pensar nuestros abordajes terapéuticos. Pero el confinamiento impuesto por razones sanitarias ha impactado otra dimensión en relación al tiempo y el espacio, en la comunidad, en las instituciones, en la familia y en las parejas. Para algunos sectores sociales, el hogar ha recuperado su intimidad, pero también ha provocado un aumento en la violencia en las parejas y en las familias, especialmente, pero no solo, cuando la vivienda es precaria y aumentan los temores por el desempleo. Esta violencia no es solo el resultado de la pandemia, sino también el maltrato que el hombre ha infligido a la naturaleza, sobreexplotándola, así como a los hombres mismos. Los huracanes, los incendios y las inundaciones son el producto de esto. Las guerras fratricidas continúan dejando a las familias en estado de vagabundeo, sometidas a la inhospitalidad. Se pudo constatar el valor de la noción de Agamben de lo que es la política de la vida, que permite al poder de dar o quitar la vida según el peso político y económico que los sujetos ocupan en la sociedad, tal como lo planteó Aloe Mora de Balma. Realmente las palabras de Bahía me reflejan esto. En el Brasil esto se ve muy fuerte, digamos. El luto al que se ven sometidas muchas familias, como decía Violeta, por la pérdida inesperada de sus mayores, debido a la falta de medios para atenderlos, deja huellas traumáticas en una sociedad que no ha sabido protegerlos, movilizando el fantasma de la desaparición sin un ritual de despedida. Esto a nosotros nos trae dolorosos recuerdos en la Argentina. Continuamos viviendo en Francia experiencias irrepresentables. Samuel Paty, profesor de historia, ha sido decapitado hace unas semanas por defender las ideas de la República Francesa. La Catedral de Niza la semana pasada ha sido el escenario de la matanza de un sacristán y 2 creyentes. Esto es parte del contexto
francés de la pandemia. La cuestión entonces es cómo seguir teniendo el coraje suficiente para dar respuestas a la doble violencia social y a la del COVID-19. ¿Cuáles son las armas disponibles en la escucha de la clínica del psicoanálisis vincular en el campo de la comunidad, los grupos, las instituciones, las parejas y las familias? Janine Puget, que viene de dejarnos, subrayaba que la interdisciplina puede ser abordada a partir del eje de la discontinuidad histórica como un proceso de reconstrucción, de la refundación que tiene orígenes plurales. ¿Cómo entonces pensar hoy la discontinuidad entre los espacios interiores y exteriores específicos de cada situación en la doble inclusión de lo interno y lo externo que se superponen? ¿Cómo pensar hoy la discontinuidad temporal del protorritmo vincular en todos los niveles, en el nivel intrasubjetivo, intersubjetivo, transsubjetivo social? Una posición basada en el determinismo histórico que se redefine hoy en día por la dimensión del antes como una transmisión que viene del pasado, pero que ha sido realmente sobredimensionada por el psicoanálisis tradicional. Podemos pensar hoy de otra manera. Las generaciones precedentes nos transmiten sus experiencias con la esperanza de crear nuevos proyectos vitales para los sucesores. El otro no es solo el que nos precede, sino un sujeto diferente, capaz de superar las heridas de la historia social e individual. Asumir la propia filiación, tema que yo he trabajado en mi último libro, permite abrirse y afiliarse a otros grupos, creando una plataforma de seguridad en la que pueden apoyarse y confiar las generaciones futuras. Tanto Pichon como Berenstein como Puget apoyaban la idea del peso dominante del aquí y el ahora en el encuentro, del afecto de presencia en su relación con la temporalidad. Janine insistía en la temporalidad del instante, del presente absoluto, que abre bifurcaciones infinitas e impredecibles. Es lo que vivimos actualmente, y esto abre a otra dimensión de la temporalidad que corresponde a la decisión del momento oportuno, siempre particular, que genera la experiencia disruptiva de que no hay ni dentro ni afuera, ni antes ni después. No hay, es la cosa que se produce ahora, y esta experiencia de inestabilidad que vivimos todos, o de desviación, tanto en el tiempo como en el espacio, es la que tenemos que enfrentar. La generación de la resistencia a la dictadura argentina, que es la nuestra, para una gran parte de la escuela, nos aportó una experiencia inestimable en este sentido. Es ella que está a la base de toda mi reactividad, por ejemplo, porque vengo de organizar un congreso internacional en 4 lenguas en 6 meses para poder continuar la reflexión en la clínica de la pareja y la familia. Entonces, es mi grupo interno, y ese grupo interno que yo construí en la escuela de Pichon durante la dictadura, la que me permite hoy seguir asistiendo a los hospitales psiquiátricos de la región leonesa para poder sostener y contener los fantasmas de muerte que atraviesan los equipos, para encontrar nuevas formas, nuevos dispositivos de trabajo clínico con pacientes hospitalizados y con los pacientes externos. El desafío para nosotros como psicoanalista de grupo y de pareja es poder reflexionar libremente sobre nuestro trabajo. El tiempo y el espacio han sido en realidad los ejes centrales de mi investigación a lo largo de toda mi carrera. En una sociedad en la que el pasado ha perdido su poder y en el que el futuro es impredecible, los modelos de identidad se refieren a un presente situacional y contextual. Lo que se valora hoy no es la tradición, sino la flexibilidad y la adaptación al cambio. Pero ¿cómo es que este tiempo real, modificado por la aceleración social, es vivido hoy por las temporalidades subjetivas?
En relación al espacio de las consultas, la pandemia introdujo el imperativo del trabajo virtual por Internet. Gracias a Alejandro Funes, creador del sitio Internet de la escuela, y apoyada en este modelo, pude crear con su ayuda un espacio virtual para la especialización en grupos, parejas y familias en Francia. Pero hasta la pandemia solo trabajaba por Internet cuando mis pacientes se desplazaban por razones de trabajo. El trabajo virtual me abrió camino a diferentes cuestiones. La primera era cómo seguir las terapias ya comenzadas con pacientes individuales, parejas y familias. La segunda fue cómo iba a ser posible para mí de establecer una alianza terapéutica con nuevos pacientes, nuevas parejas y familias que venían a consultarme. Desde el punto de vista técnico se me plantearon otras cuestiones referentes a la comunicación a distancia. ¿Es que podría llegar a escuchar el discurso singular en la trama plural del vínculo? ¿Cómo podría yo recepcionar y recoger el material clínico, los estados emocionales, los arrebatos violentos, el asombro y la excitación? ¿Cómo escuchar lo que por momentos me produce lo impensable, lo impredecible, que ataca totalmente mi capacidad de pensar y que concierne generalmente lo que me ocurre es que esto tiene que ver con el ataque del encuadre que en general me permite analizar la dimensión transgeneracional? ¿Cómo visualizar entonces la resistencia en el espacio virtual como un proyecto para desanudar lo que está enquistado y no resuelto? Otro eje se me planteó en la transmisión del campo terapéutico. Si transmitir es poder traspasar un objeto, un pensamiento, una historia, los afectos de una persona a otra, de una generación a otra o en la misma generación, ¿cómo es el transcurrir del proceso terapéutico? ¿Cómo es que esto se transforma y cambia lo transmitido en los sujetos del vínculo y en el terapeuta que trabaja en el campo virtual? ¿Qué ocurre con la transmisión, el manejo y el destino de los traumas, es decir, de esos eventos impuestos, imprevistos, violentos y destructivos de los que vivimos y de esos duelos que no están resueltos? Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían hoy las vías de acceso a todo eso? ¿Cómo es que las experiencias traumáticas no elaboradas e incluidas en la psique se expresarían? ¿Cómo trabajar los caminos de la reinserción de los excesos de excitación, que es lo que las colegas planteaban, la excitación afectiva, somática, sexual, las enfermedades psicosomáticas, los delirios que aparecen? ¿Cómo ayudar entonces a las generaciones en el marco de estas terapias a apropiarse de lo que les pertenece, de lo que se siente como extranjero, aunque nos concierne y se expresa en los actos, en las enfermedades psicosomáticas y en los delirios? ¿Cómo es que podemos recuperar las huellas sin memoria depositadas en los vínculos que portan lo impensable y los recuerdos imposibles de evocar? ¿Qué elementos técnicos son posibles de incluir para poder recuperar las novelas familiares, los mitos, los cuentos, como modelos intergeneracionales de la transmisión entre las culturas, entre los grupos y entre las parejas y las familias? ¿Cómo poder apaciguar el negativo de la fotografía que no va a poderse revelar? Todas estas preguntas generan mis investigaciones actuales y podría desarrollarlas en un futuro encuentro. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y gracias por lo que cada uno de ustedes transmitió. Mercedes, no se te escucha. Hay que abrir el micrófono, por favor. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? Perfecto. ¿Sí me escuchan? Estaba diciendo que tengo
la cantidad de mensajes que han recibido cada una de ustedes, de agradecimiento, de felicitaciones, de reconocimiento, de sentirse identificados en lo que ustedes han desarrollado. Por ejemplo, bueno, eso para todo, y para todo el panel preguntan, después, no sé si quieren contestar alguna pregunta de a una, o si quieren que primero una pregunta para todo el panel, ¿cómo prefieren? Por ejemplo, para todo el panel lo que plantean es que, lo que dicen es que son muy movilizantes los relatos que ustedes han hecho, y cómo predomina el polo de la tristeza, la impotencia. Preguntan, ¿cómo llenarse de otros sentires, desde lo singular o lo colectivo? No sé quién de ustedes quiere contar algo, aunque ya lo han planteado un poco en las exposiciones. Yo brevemente te diría que, si me permiten, es que no se puede extrapolar lo singular y lo colectivo. Lo singular y lo colectivo están anudados, son una sola. Lo singular contiene lo colectivo porque la psique se construye colectivamente, y lo colectivo contiene lo singular porque el sujeto tiene necesidad de poder subjetivarse. Bien. Bueno, otra pregunta que hacen es, dicen, muchas pandemias dentro de la pandemia, violencia contra las mujeres y niños, desigualdad, aumento del consumo de sustancias legales o ilegales. ¿Cuánto trabajo por hacer? Resistir, construir y reconstruir. Estamos juntos. Esto es para todo el panel, no sé si alguna de ustedes quiere agregar algo. Bueno. O que posso dizer... Me parece, Mercedes, que es más que una pregunta, una afirmación, sí, ¿verdad? Es una afirmación, sí, claro, pero bueno, a lo mejor podían... estar presente en toda, de alguna manera u otra, en todas las intervenciones que hemos hecho. Exacto. Creio que, desde o meu lugar, o que posso dizer é que esse é o propósito, talvez, deste encontro, que possamos reunir pessoas para que, dos distintos lugares, dos distintos espaços, dos distintos papéis que assumem e desenvolvem ao longo do seu contexto, possam se implicar com essa transformação social. Sim, esse é o objetivo. Bien, bien. Bueno, aquí Marta ha recibido también muchísimas felicitaciones, y te comentan que la realidad de los trabajadores de la salud en Tucumán también padeció y padece muchas de las experiencias de los compañeros, igual que los compañeros de Rosario, ¿no? Te saludan por la gran exposición y piden tener acceso a los trabajos de las exposiciones, ¿no? Para Alesivania Mota, dice, ¿cuál es el escenario social actual respecto a la salud mental y el abordaje de problemas de consumo y sustancias? Y agrega que están haciendo un enorme esfuerzo en Bahía. Eso te lo dice Dana Sánchez. ¿Podés contestar, Alesivania? Sim, há esforço institucional e técnico. Eu não pude falar na exposição, mas na Bahia nós temos uma particularidade distinta. Por isso que concordo com Violeta com o conceito de sindemia. A despeito dessa realidade que nós temos no Brasil, no estado da Bahia, nós conseguimos que o governo e o prefeito da capital, que são historicamente distintos, esquerda e direita, do espectro político, conseguissem se reunir e não politizar e não capitalizar sobre a pandemia. E as ações, sim, são efetivas. Tanto que nós temos uma curva que ascende, apesar desse período, bem devagar. Entretanto, nós temos aquelas desigualdades históricas e os serviços de atenção psicossocial, especificamente relacionados a álcool e outras drogas, não receberam a devida atenção, nem o devido fomento,
para intensificar as suas ações. Eu preciso considerar que quem tem tomado esse espaço é a psiquiatria, é a medicalização, a despeito dos esforços dos profissionais, do saber técnico e do poder institucional que esses espaços conseguem manter na sociedade. Bueno, hay más contactos para vos, Alesivania. Te cuenta que toda la región muestra los mismos padecimientos. Dice, es imperioso pensarnos conjuntamente, muy importante tu aporte. Eso es de Inés Alcatraz, Mariano Puz. Muchas gracias por compartir la experiencia de este país hermano. La historia sobre lo que está aconteciendo en el contexto de pandemia de COVID-19 es muy interesante. Muchas gracias, Alesivania. Este mensaje estaba escrito en portugués. Gracias, te saludan. Tienes una larga lista de saludos de personas que agradecen muchísimo tu presentación. Y te preguntan Hugo Munaretti te pregunta, ¿cómo son las relaciones con las otras personas en Brasil? ¿Se discrimina al contagiado? ¿Qué muestras de solidaridad proponen? No desde el Estado, sino desde las organizaciones sociales. No sé si Alice... Sí, sim, para vos. Veja, eu vou usar Karl Marx. Para fazermos essa análise, não posso fazer uma análise ampla, é preciso que se recorte. O Brasil é múltiplo, em tamanho, em configuração, em sociabilidade. Mas eu devo dizer que, predominantemente, neste momento, nós estamos fissurados, bastante fissurados. Fissurados pela desigualdade social histórica, fissurado por um componente ideológico, fissurado por esse espectro obscurantista que nós temos regindo o país, que abriu as portas para vários aspectos. Eu posso dizer hoje que isso é o hegemônico, mas contra-hegemonicamente, nós temos um poder social que está em latência, porque eu creio que estamos ainda atordoados, em estados tentando compreender, dar um sentido e um significado para uma ação. Temos organizações da sociedade civil que resistem. Temos a atuação da população que resiste, ainda que contra-hegemonicamente, mas resiste. Nós perdemos muito. Eu creio que nós estamos impactados. Nós tivemos uma década de políticas públicas e de ascensão. Nós tivemos uma década de reconhecimento social, de valorização social e de uma reconstrução subjetiva. Nós tivemos um reposicionamento no mundo. E parece-me que, de uma forma muito abrupta, pela herança ditatorial e pela falta de manejo democrático, nós perdemos isso numa canetada, com o impeachment. E depois disso, nós tivemos perdas muito acentuadas que parece-me que nos colocam nesse lugar de impacto, de paralisia e de nos reconfigurarmos. Essa é uma realidade. Não é simples compreender o Brasil não é simples. E nos exige muito pesquisadores, profissionais da área social e pessoas que estão especialistas em psicologia social e de fundamentação piconiana, seguramente. Não é simples. Gracias. Bueno, para Loli, también muchas felicitaciones. Ana Mercado te dice, Loli, los relatos son similares, la vivencia traumática presente desde distintas provincias, o sea, las mismas situaciones. Para Loli, también muy buenas experiencias que contaste y la conceptualización, muchísimas gracias, de Rosa Nassif. Muchas otras felicitaciones. Para Violeta,
dicen, qué interesante el concepto de sindemia, qué interesante. Para Violeta Suárez, de Rosa Marcone, conocer y compartir con otras realidades desde la concepción de la psicología social pitoniana es muy valioso. Muchas gracias, Violeta Suárez. De Clemencia Correa también, excelente, Violeta, coincidimos con tu planteamiento desde México, nuestra organización de alumna, acompañamiento psicosocial. Otros te agradecen, dice que se llevan mucho, mucho para pensar. Y para todo, están llegando las felicitaciones. Sí, están para Ro, evidentemente, muchísimos agradecimientos, un gran abrazo, integradora la visión de Ro. Y para todo el panel dicen, realmente siento que las expositoras han expresado claramente el sentir, pensar y hacer de los que se angustian frente a los hechos que nos acontecen, pero también el cómo es posible salir. No sé si alguna quiere reforzar un poco el proyecto, la esperanza colectiva, las acciones, algo más de lo que ustedes, si les ha quedado pendiente de sus exposiciones. A mí primero, bueno, agradecer la invitación, bueno, aunque formo parte, ¿verdad?, de la corriente de escuela, a participar en este panel. Creo que, y agradecer a todas las compañeras que participaron por sus aportes, que me llevo y seguramente volveré a escuchar y a recoger parte de ellos. Y me queda una vivencia de todo lo que hay que hacer, todo lo que tenemos que hacer por delante, ¿no? Creo que esta pandemia ha puesto de relieve cosas que sabemos y que sabíamos, pero que la han puesto en blanco sobre negro. Y como hoy decía Ana Quiroga, no va a ser que mágicamente la pandemia cambie las relaciones sociales y el mundo en el que vivimos, sino que vamos a tener que encontrar y, digamos, seguir trabajando mucho entre todos, aunarnos para poder en algún momento dar vuelta este sistema tan injusto que, bueno, que nos lleva, como ustedes algunas han planteado, ¿verdad?, todas estas situaciones de catástrofe natural y también de enfermedades y de drama social. Así que me queda esa, de que hay mucho trabajo colectivo por hacer. Y bueno, desde la mano de la esperanza, ¿verdad?, de que es posible, de que si trabajamos duro y parejo, es posible que en algún momento, tal vez no tan cercano, pero ¿por qué no pensar que podemos dar vuelta a esta torta? Sí, yo querría agregar como esperanza también que América Latina nos muestra el camino de la esperanza. Yo creo que la situación, lo logrado en Chile, la situación de Bolivia, Argentina, nos abre, sí, modelos futuros de posibilidades. Yo pienso muchas veces que América Latina es un laboratorio que permite, digamos, realizar experiencias que luego otros continentes pueden seguir. Eso es lo que creo. También es cierto que a escuchar, ustedes son más jóvenes, la mayoría de ustedes son más jóvenes, y a mí me abre también la esperanza de todo lo que viene. Bueno, gracias por llamarme Ro, porque es como mi seudónimo en Argentina. En Francia nadie me llama Ro, así que eso les agradezco a todos los colegas de la escuela que me devuelven
este nombre de uso cotidiano en Argentina. No, yo pienso que esta situación catastrófica va a producir, y de hecho ya produce, cambios en la manera de funcionar, de pensar, y que hace a la gente más reaccionaria, revisar los sistemas de salud. En Francia había un sistema de salud modelo y lo destruyeron, hace años que lo vienen destruyendo. Y entonces no pueden no reconocer que es esa destrucción del sistema de salud que crea las condiciones favorables para que esta pandemia, como decías, la sindemia no ceda. Y no sabemos, es decir, si no hay un cambio más radical, es posible que tengamos que seguir, digamos, pensando formas de poder continuar a realizar nuestro trabajo. Bueno, pero yo creo que algo va a producirse. Lo que pasa que también pienso que es impredecible y que posiblemente tengamos que estar muy atentos a las nuevas formas y a las nuevas coyunturas, no perder las coyunturas que se presentan. Yo creo que este es el punto central, estar muy atentos a las coyunturas posibles para ver cuáles son las líneas que pueden abrirse para poder modificar la situación. Pero es cierto que los jóvenes van a tener un camino duro, lo pienso seriamente, pienso mucho en mis nietos y digo, estos van a tener otra vida y otro mundo. Entonces van a tener que enfrentarse. Yo creo que la transmisión de todo el trabajo que todos hacemos va a pasar a las generaciones siguientes. Y creo que es muy interesante la difusión de las ideas de Pillon, ¿no? Cuando yo trabajo en terapia familiar y veo que los rusos hablan de Pillon o toda la Europa del Este, es como que hay cosas del germen de este pensamiento que para nosotros es un pensamiento fundante, pero que los países de Europa, de Asia, lo descubren ahora, pero lo descubren de América del Norte. Pillon está traducido al inglés. O sea que pienso que todo esto, digamos, reafirma la manera original del pensamiento pilloniano y de todos los seguidores, a los que yo nunca renuncié más allá de que estoy establecida en este continente. No sé si alguna más quiere hacer algún aporte, algún cierre. Bueno, simplemente compartir la idea que transmite Rosa, ¿no? Yo también creo, desde Europa, yo creo que se ve bastante claro que el futuro lo está marcando América Latina, Sí, no sí. precisamente Europa, ¿no? Donde sus sociedades están mucho más fosilizadas, yo creo. Y sin embargo las sociedades latinoamericanas están mucho más vivas y creo que es ahí donde está la esperanza realmente. Coincido, Violeta. No sé si Loli quieres decir algo para cerrar. Sí, yo solo que, bueno, agradecerles a todas las compañeras por las exposiciones. Y bueno, este tiempo de trabajo y este tiempo de evaluación con los pacientes y las pacientes me ha llevado a reafirmar este tema de que la salida es el proyecto y los proyectos son colectivos y en ese colectivo son individuales, creo que están entrelazados. A mí me ha emocionado mucho el devenir de muchos pacientes, cómo fueron mejorando a partir de formar parte de distintos colectivos, de trabajar en conjunto y además de enriquecerse con proyectos personales. Yo creo que las dificultades son muchas, pero la esperanza es infinita. Con eso quisiera terminar. Pues realmente lo creo así. Muchas gracias, Loli.
Bueno, y para ir cerrando entonces, un último mensaje, dice, para todo el equipo organizador del encuentro de Miguel Ángel Montalto, un placer este encuentro. Gracias a todas las organizadoras, organizadores y participantes del encuentro, ¿no? Me parece que por lo expuesto queda claro que en este momento crucial, donde la pandemia nos ha impactado de tal manera, produciendo tanto dolor, tanta pérdida, realmente tanto sufrimiento, está claro que no es un problema médico solamente, ¿no? Y que bueno, por eso leía lo del placer en este encuentro, porque este encuentro es una manera de proyectar, de planificar la esperanza, ¿no? De pensar juntos en todas las dimensiones y con mucho agradecimiento a quienes son de distintos lugares, para aportarnos sus experiencias, ayudarnos a pensar y encontrar juntos alternativas para esa esperanza, para transformar esta realidad tan dura. Muchísimas gracias. Damos por Gracias, Mercedes, entonces, por tu coordinación. panel. Muchísimas gracias. Gracias a todas por los aportes y gracias por tu coordinación, Mercedes. Sí, gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. A Mercedes y a los chicos, a los compañeros de técnica que también a los compañeros de técnica, sí. Si no, no hubiéramos podido. Tenemos que agradecer enormemente a todo el equipo técnico. Hay muchísimas personas que hacen la articulación, que nos podamos ver desde Francia, desde España, desde Brasil, desde Rosario, desde Santa Fe, desde tantos lugares del mundo. Muchísimas gracias desde México, que hubo un mensaje también. Muchísimas gracias a ellos también. Nos seguimos viendo mañana, entonces. Hasta mañana. Gracias, Mercedes. Gracias a todas. También nosotros las saludamos. Saludamos a todas. Ha sido una gran mesa. Y queremos continuar con Marcos para dar los últimos anuncios y mensajes para mañana. Antes, Marcos, de darte la palabra, queríamos agradecerla a Clemencia Correa y a Luna, que es una institución social que nos está viendo y trabajando en México, así que saludos para ellos. Marcos. Bueno, buenísimo. Hemos llegado de una manera bastante conmovedora medio al final de esta primera parte, ¿no?, del encuentro. Queríamos agradecerle a todos los participantes haber llegado hasta aquí, contarles que han habido cerca de 300 participantes, tanto en la apertura como en esta mesa, lo cual nos pone muy contentos. Bueno, y invitarlos, por supuesto, para lo que viene. Mañana los esperamos a partir de las 10 de la mañana para escuchar las mesas de salud y educación y las mesas de salud y trabajo. En la mesa de salud y educación va a estar integrada por Guillermo Volkin, María Angélica Marmet y Víctor Giorgi con Susana Simador. Y en la mesa de salud y trabajo van a estar Javier Bauzá, Rosa Nassif y Héctor Ruggier. Finalizada la mesa de salud y trabajo, el encuentro irá llegando ya a su cierre a las 17 horas y este cierre estará a cargo de Josefina Racedo y de Rosa Marconi. Con Nora Petri también, creo. Y Nora Petri. Eso. Bueno, les queremos recordar que es a las 10 de la mañana, que por favor sean puntuales, que el ingreso es por el Facebook cerrado y le decimos a todas aquellas personas que todavía no se inscribieron que pueden hacerlo entrando al link por el Face de la escuela, ahí teclean y los va a llevar a donde pueden inscribirse. Bueno, nada más que agradecerles a todos en general, a todos los integrantes de todas las provincias del país, de todos los países, bueno, y muchas gracias a todos los que han conformado los paneles, desde Ana Quiroga, Ana Mercado, hasta ustedes. Así que desde nosotros los saludamos. Marcos, hasta mañana. Hasta mañana, gracias a todos, gracias Mónica, nos vemos mañana. Y gracias técnica, y disculpen las demoras, son los obstáculos tecnológicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todas.
por